La lluvia no dio tregua durante 5 días. El cielo, pesado como una losa, se cerró sobre San Miguel del Río, hasta convertir las calles en canales, las cocinas en estanques y los recuerdos en madera flotante. Cuando por fin el agua comenzó a ceder, quedó un silencio extraño, el silencio que deja atrás lo que el río se lleva para siempre. El barro olía a hierba arrancada de raíz a maíz húmedo, a casa herida. La iglesia antigua, orgullo del pueblo, era un esqueleto. El techo vencido, los bancos amontonados contra los muros, el altar cubierto de tablones, ramas, botellas y velas apagadas que el agua había arrastrado desde quién sabe dónde. Entre el cansancio y la tristeza, un grupo de muchachos se ofreció a limpiar. Nadie hablaba demasiado, se escuchaba solo el chapoteo de las botas y el choque de las palas con las piedras. Fue entonces cuando apareció un brillo, pequeño, improbable, casi una burla en medio del lodo. «Aquí hay algo», dijo uno. Apartaron tablas, levantaron un armazón de metal, y debajo, medio hundida en el agua turbia, se reveló una imagen de la Virgen. Estaba chorreando barro, cubierta de hojas, con el manto pegado al rostro. Pero sus ojos parecían distintos. Uno de los jóvenes se inclinó y se quedó inmóvil. Otro alumbró con el celular. Todos contuvieron la respiración. En las mejillas de yeso había 2 hilos de agua finísimos, claros como cristal, resbalando desde el borde de los párpados hacia la barbilla. No era lluvia, ya no llovía. No era filtración, no había goteras sobre el atrio. Era como si la Virgen, en medio de la ruina, estuviera llorando con el pueblo. Nadie supo qué decir. Una mujer se santiguó. Un niño rompió a llorar sin saber por qué. Y el murmullo empezó a correrse por las casas aún húmedas. Encontraron a la Virgen y sus ojos lloran. Tal vez fue solo humedad, dirán algunos. Tal vez fue un signo, pensarán otros. Pero si tú hubieras estado allí con el barro pegado a las piernas y el corazón todavía temblando por la crecida, lo habrías llamado casualidad o un mensaje del cielo. Para Esteban Morales, el rumor de la Virgen hallada con lágrimas lo alcanzó cuando todavía tenía las botas pesadas de lodo y un cansancio que no se iba ni con el café más cargado. Tenía 34 años, y toda su vida había transcurrido en San Miguel del Río, amaneceres fríos sobre el cauce, redes tendidas como alas sobre el agua, y cuando el río se ponía caprichoso, el martillo y el cepillo para arreglar puertas, mesas, techumbres. Pescador por herencia, carpintero por necesidad. En el pueblo todos lo conocían por su paciencia, ese modo callado con que medía 2 veces antes de cortar la madera. La crecida le había arrancado de un zarpazo lo poco que sostenía su economía. La lancha, su orgullo, apareció a kilómetros hecha astillas contra un ceibo. Sus herramientas, las buenas, se perdieron con la corriente. Solo rescató un serrucho oxidado y un martillo con mango flojo. La casa donde vivía su madre quedó a salvo del agua, pero la de su madre, una casita vieja que él mismo había reforzado, terminó con el muro del fondo abierto como una herida. Doña Elvira, terca como una mula, se negaba a abandonar el solar. «Aquí nací, aquí me muero», repetía sentada en una silla que cojeaba. Esteban, entre exasperado y enternecido, le armó una enramada con lonas para que pasara la noche sin mojarse. La mayoría del pueblo había subido a los lomos a casas de parientes o escuelas que se convirtieron en refugio. Quedaron los que no querían irse y los que no tenían a dónde. Esteban se quedó por ambas razones.
Lo movía una idea fija, rescatar lo que el río no se hubiera llevado. Iba y venía con un costal al hombro, recogiendo clavos, tablas útiles, botellas de agua, remedios. En cada esquina encontraba a alguien que le pedía una mano, y él decía que sí, aunque la espalda le ardiera. Tenía la sensación de que si se detenía, la tristeza lo alcanzaría por detrás. Desde la muerte de Rosa, hacía 2 años, casi no pisaba la iglesia. No fue un enojo espectacular contra Dios. Fue más bien una distancia silenciosa. Rosa había enfermado en temporada de fríos, una fiebre rara que se la llevó en menos de una semana. Esteban no supo llorarla con palabras. Se volvió más callado, más de mirar el río al atardecer sin decir nada. Los domingos, si pasaba frente al atrio, se descubría, pero no entraba. Encendía velas por su madre cuando ella se lo pedía, porque doña Elvira seguía rezando su rosario con dedos que parecían ramas secas. Él acompañaba desde el zaguán como si la puerta marcara un límite invisible entre su fe rota y la fe intacta de los demás. San Miguel del Río no era un pueblo de grandes cosas. Tenía un mercado pequeño, una plaza con laureles y bancas de hierro, una primaria pintada de azul, y esa iglesia antigua que los abuelos aún llamaban la capilla. La vida giraba en torno al agua, las siembras, junto al cauce los peces que entraban a la olla, cuando la temporada era buena, los niños que aprendían a nadar antes que a sumar. También giraba alrededor de las fiestas San Isidro, la Candelaria, el Día de la Virgen. Se hacían procesiones con flores de papel y cantos que cualquier niño podía seguir. Después de la muerte de Rosa, Esteban evitó esas fechas. Decía que le tocaba trabajar, que había un pedido pendiente, que el río estaba bravo. Nadie lo apretó. En los pueblos chicos, el dolor se reconoce a distancia y se respeta. La inundación no fue la primera, pero sí la más cruel en décadas. El río subió como si alguien hubiera corrido una cortina invisible en el cielo. Las casas más próximas al cauce quedaron sepultadas en barro. Las gallinas desaparecieron. Los perros aullaron en los techos. En la tienda de don Chuy, los frascos de dulces flotaron entre bolsas de arroz que se rompieron con la corriente. Cuando el agua empezó a retirarse, dejó un mapa de pérdidas. Aquí había un portón, aquí, una cocina aquí, un pequeño altar doméstico con una estampita pegada a la pared. Esteban iba por la calle principal cuando escuchó a una muchacha gritar desde el atrio. La encontraron. A otro se le oyó añadir: «Está llorando». Él siguió caminando sin apurar el paso. Había aprendido a desconfiar de las palabras grandes. Seguro es que brilla por el charco, pensó. Seguro es agua que escurre de alguna parte. Aún así, la curiosidad lo llevó a asomarse. Vio a un grupo de jóvenes apartando tablas, y entre las manos embarradas surgía una silueta cubierta de hojas y lodo. No se acercó. Llevaba un saco con herramientas que le habían prestado y prefería no meterse. Un niño lo tomó del pantalón. «Don Esteban, nos ayuda». Se atora la base. La verdad es que Esteban se movió por costumbre, más que por devoción. Si había algo pesado que levantar, él sabía cómo. Si había que amarrar una cuerda, él sabía dónde. Dio 2 indicaciones, ató un nudo firme, y cuando quisieron darse cuenta, ya estaba con los pies dentro del charco, hundiendo las manos para buscar el borde de la base de cemento. A la de 3, dijo y tiraron. El barro hizo un sonido de succión y la imagen subió apenas unos centímetros. Suficiente para meter una cuña de madera. Otra vez. Y subió otro poquito. Nadie hablaba de milagros. Todos estaban concentrados en no resbalar,
Mientras trabajaba el pensamiento, regresó donde siempre a Rosa. «A ti te habría gustado estar aquí», se dijo, no sabe si con reproche o con cariño. Ella hubiera sido de las primeras en llegar con una cubeta en la mano y un rebozo en la cabeza. Ella hubiera cantado despacito mientras limpiaba el altar. El recuerdo le atravesó el pecho como una espina, pero no se permitió detenerse. Empujó, acomodó, buscó apoyo. Solo para dejar esto en su sitio, y ya se prometió. Para que no se la vuelva a llevar el agua. Lo cierto es que el pueblo necesitaba más manos que opiniones. Entre los que miraban con los brazos cruzados y los que rezaban de rodillas, siempre hacen falta los que cargan. Esteban era de esos. Un vecino le puso una cuerda en la cintura para tener mejor palanca. Otro pasó un tablón para que no se hundiera. El sol ya picaba y el aire se sentía espeso a pesar de los charcos por todas partes. La iglesia olía a madera mojada y a cera vencida. A cada jalón la imagen se liberaba un poco más. Fue entonces cuando Esteban se detuvo un segundo, solo un segundo, a mirar el rostro embarrado. No pensó nada profundo. Lo único que cruzó por su cabeza fue que terminando allí, debía ir a revisar el muro de su madre y luego bajar al río a ver si su ancla seguía donde la dejó. Se acomodó el nudo de la cuerda, se limpió la frente con el dorso de la mano y se preparó para el último tirón. No estaba allí por fe, se repetía. Estaba por acabar un trabajo, por dejar la casa de Dios aunque no la pisara un poco menos rota que antes, por darle a su madre una noticia que la hiciera sonreír. Ya quedó la imagen ma. En el fondo, quizá también estaba allí, porque el dolor, cuando el agua se lleva los contornos, necesita aferrarse a algo sólido. Y nada es más sólido en un pueblo como San Miguel del Río que el deseo de levantar lo caído, aunque uno no tenga ya palabras para agradecer ni fuerzas para pedir. Así, con esa mezcla rara de rutina y memoria, Esteban apretó los dientes y jaló junto a los demás. Lo que vino después, nadie en el atrio lo vio venir. Pero para él, hasta ese instante, todo era simple, ayudar, terminar y seguir buscando entre los escombros lo poco que aún pudiera salvar. A la de 3, repitió Esteban con la cuerda ceñida a la cintura y las plantas de los pies buscando firmeza en el barro resbaloso. 1, 2, 3. El tirón fue parejo. La imagen respondió con un gemido húmedo como si algo la soltara desde abajo. El barro succionó y escupió al mismo tiempo. Un muchacho metió la cuña de madera. Otra vez. 1, 2, 3. La base cedió otro dedo. El sol ya quemaba los hombros, el aire era espeso. Y la iglesia olía a madera hinchada y a cera rancia. Esteban no pensaba en milagros. Pensaba en palanca y apoyo en nudos y peso. Solo un esfuerzo más, y queda, se dijo, y alzó la vista para calcular la posición. Fue entonces cuando ocurrió. Un latigazo sutil pero nítido le recorrió los antebrazos. No fue dolor, fue un hormigueo agudo, como cuando una corriente leve toca la piel. El corazón le pegó 2 golpes secos, 3, 4 fuera de ritmo. Abrió la boca para pedir que esperaran, y contra toda lógica del mediodía, una ráfaga fría atravesó el atrio. No venía de ninguna puerta abierta ni de la nave. Era un soplo helado que le erizó la nuca. ¿Sintieron eso?, preguntó alguien. Nadie respondió. El murmullo del grupo se apagó sin acuerdo, como si todos al mismo tiempo hubieran tragado saliva. Esteban, todavía con la cuerda tensa, buscó el rostro de la imagen para orientar el siguiente jalón. Entre las manchas de lodo y hojas pegadas,
distinguió algo imposible de confundir, dos hilos finísimos, tan limpios que parecían cortar el barro, descendían desde el borde de los párpados hacia la barbilla. No eran regueros sucios, eran caminos de agua transparente recién trazados. «Es la luz», dijo uno queriendo creerlo. «Es el charco que refleja», añadió otro sin convencerse. Un joven alumbró con el celular, cubriendo el foco con la mano para que no deslumbrara. La claridad dibujó el contorno de la mejilla. El hilo de agua corría. Lo vieron moverse. Una gota temblorosa se formó justo en el lagrimal y cayó dejando atrás un trazo perfecto. «¡Ave María Purísima!», exclamó una mujer y se santiguó. Otra se arrodilló de golpe con las rodillas dentro del lodo. Un hombre resopló molesto. «Es condensación por la temperatura. Eso pasa». Se dio media vuelta. «No pierdan el tiempo». Se fue salpicando. Dos muchachos se miraron inquietos. Uno de ellos se limpió las manos en la camisa y retrocedió como si mirara algo que no debía. Pero junto a Esteban, una niña juntó las palmas y empezó a murmurar un Ave María con la voz más seria que había usado en su vida. «No suelten la cuerda», pidió Esteban, no por autoridad, sino para seguir amarrado a lo que sabía hacer. Pero ya no pudo quitar la vista de las mejillas. Acercó un poco el rostro con el respeto con que se mira a un enfermo. No quería tocar, no quería profanar. Quería entender. Alzó la mano, la dejó a unos centímetros del yeso manchado. Sintió fresco, no frío de piedra mojada, fresco vivo como la orilla de un arroyo. Tragó saliva. «Debe haber una gotera», pensó, y alzó la vista sobre el atrio. No quedaban tejas. El cielo despiadado se plantaba en su sitio sin una nube. Entonces, «es del cabello, escurre por arriba». Siguió el trazo con los ojos. No, la línea nacía exactamente donde nacen las lágrimas, en el borde del párpado. Una anciana se quitó el rebozo y lo extendió como quien prepara un mantel para velar a un difunto. «Pónganla aquí para que no se ensucie más», pidió con una ternura intempestiva. Un chico corrió por el tablón para acercarlo. El muchacho de la linterna susurró: «Voy por el padre», y echó a trotar. El atrio se partió en dos actitudes. Había quienes se apartaban con prisa, ofendidos por la posibilidad de lo inexplicable. Se limpiaban las manos, resoplaban, necesitaban recuperar el mundo conocido donde todo tiene una causa fácil. Y había quienes de rodillas murmuraban oraciones que regresaban a la boca como si nunca se hubieran ido. Entre ambos bandos, Esteban permanecía de pie atado a la cuerda inmóvil, sintiendo todavía el hormigueo en los brazos. La cuña hizo su trabajo. Con un último esfuerzo, la base salió del foso lodoso y la imagen descansó inestable sobre el tablón. «Despacio», dijo Esteban, y todos obedecieron. La posaron sobre el rebozo. El movimiento hizo que otra gota se formara y descendiera. Cayó en la tela y dejó una mancha limpia como si lavara el color. En la memoria de Esteban, un gesto regresó sin permiso los ojos de Rosa, cuando la fiebre empezó a rendirse la última tarde antes de irse del todo. No es que la Virgen se pareciera a ella. Era el modo en que una humedad mínima puede contener el peso de todas las cosas. Esteban cerró los ojos un segundo, como si le doliera la luz. Cuando los abrió, el soplo frío había pasado. El calor volvió a posarse sobre los hombros de todos, pero algo había cambiado en el centro del atrio, como si una vibra distinta, fina y resistente se hubiera quedado a morar allí. «Es un truco», dijo don Chuy, el de la tienda, que había llegado con la curiosidad inevitable de los que viven pared con pared de las noticias. «El yeso absorbe agua, luego la suelta. Ciencia, pues». Nadie lo contradijo. Nadie lo secundó.
Un vecino con manos temblorosas acercó un vaso desechable sin tocar la imagen. Lo inclinó un poco y por pura torpeza o destino, una gota cayó dentro. Se movió, murmuró. Se movió solita. La palabra solita se expandió frágil como un papel de arroz mojado. Una adolescente grabó 10 segundos y mandó un audio de WhatsApp. Dios mío, la imagen que sacaron del lodo. Está llorando. En la plaza alguien oyó el audio en altavoz. El rumor dobló la esquina. Cruzó el mercado chico, subió a las casas del lomo. Un motociclista pasó a toda velocidad. En la capilla, vengan a ver. Las gallinas alborotadas se apartaban del camino. En minutos el atrio se fue llenando de respiraciones, de ojos abiertos al máximo de manos, que no sabían si juntarse para rezar o guardarse en los bolsillos para no temblar. Esteban miró a su alrededor y descubrió a su madre, doña Elvira, avanzando lenta, apoyada en un bastón que él mismo le había hecho años atrás. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó sin miedo con la calma feroz de las viejas. Él abrió la boca para decir nada, para decir ayudábamos, para decir es el calor. Pero no dijo nada. Señaló simplemente los ojos de la imagen. Doña Elvira inclinó la cabeza y sin teatralidad murmuró: «Gracias por no dejarnos solos». No todos lo tomaron por señal. Un hombre joven de camisa impecable, pese al barro, se plantó. «No monten escena. Esto confunde a la gente». Otro más brusco soltó: «El río deja cosas raras, hasta peces en los árboles. ¿Por qué no gotas en la cara de un yeso?». Un tercero pidió silencio y empezó un canto tímido quebrado. Bastaron 2 versos para que una docena se uniera. Y el canto feo pero sincero llenó los huecos que la discusión no podía ocupar. Esteban respiró hondo. El corazón había vuelto a su ritmo, pero la piel conservaba como memoria la huella de ese frío breve. Se agachó, comprobó la estabilidad de la base, ajustó la cuerda a un costado para que nadie tropezara. Hacer, ordenar, cuidar. Mientras lo hacía, comprendió sin palabras, porque no las tenía, que ese mediodía acababa de partir el tiempo en 2 lo de antes y lo de después. Lo de antes estaba lleno de barro, pérdidas, y un oficio que servía para levantar cosas. Lo de después, todavía desconocido, empezaba con 2 hilos de agua claros en una mejilla manchada. El rumor, ya convertido en noticia, corría de casa en casa. Encontraron la imagen. Dicen que llora, no que gotea por el calor, que el padre ya viene, que mejor nos acerquemos. Y el pueblo, con sus dudas, con su fe, gastada o brillante, con sus prisas y sus miedos, empezó a concurrir al atrio. Algunos para mirar, otros para pedir, unos cuantos para contradecir. Esteban, sin declararlo, se quedó allí a 1 metro de la imagen. Porque si algo había aprendido del río, era esto: cuando el cauce se sale de sí, uno no se va. Uno se planta y espera a ver por dónde quiere regresarse el agua. Esa noche, cuando el pueblo por fin se fue vaciando del atrio y los últimos curiosos guardaron sus celulares, Esteban se quedó un rato más a 1 metro de la imagen. No decía nada. Ajustó por última vez la cuerda al costado para que nadie tropezara, acomodó el tablón bajo la base y miró de reojo a su madre, que rezaba bajito. Luego la acompañó a casa. El barro crujía bajo las botas y el aire traía un olor a madera húmeda y candela apagada. San Miguel del Río parecía un animal cansado, que al caer la tarde por fin se echaba a respirar. Durmió a sobresaltos. En algún punto de la madrugada el sueño lo encontró con una claridad que no suele concederse en noches pesadas. Soñó agua. No la crecida furiosa, no el lodo que todo lo iguala, sino agua limpia de río nuevo. En medio del cauce,
Una mujer de manto azul estaba de pie sin hundirse, con los brazos extendidos, como quien guarda a niños asustados detrás de un abrazo. No tenía prisa ni miedo. El agua le llegaba a los tobillos, y sin embargo su manto estaba seco, iluminado por una luz que no venía del sol. Esteban no habló en el sueño, pero supo del modo en que se saben las cosas allí que esa mujer cuidaba el pueblo para que no se lo tragara la tristeza. Cuando la figura volvió el rostro hacia él, Esteban no vio rasgos exactos, vio paz. 2 palabras le rozaron el corazón como un rezo. No solos. Despertó antes del gallo. El cuarto estaba tibio, y el zumbido de los mosquitos marcaba un compás leve. Doña Elvira respiraba del otro lado de la cortina con ese silbido suave de los viejos. Afuera la calle aún era sombra, y un frío agradable llenaba el patio. Esteban se lavó la cara, se calzó las botas con cuidado de no despertar a su madre, y salió con el primer gris del día. Tenía la urgencia de quien quiere comprobar algo que no sabe nombrar. El atrio estaba casi vacío. Un perro flaco dormitaba junto al portón. Los laureles de la plaza goteaban rocío. Los bancos, todavía volteados, conservaban el lodo adherido como una costra. La imagen seguía donde la habían dejado, sobre el rebozo extendido con respeto. El rostro, aún manchado en parte, ya no mostraba las líneas líquidas de la víspera. Las lágrimas parecían haber secado en un brillo sutil que el primer sol adivinaba. Esteban se acercó con el mismo cuidado de la tarde anterior. No sintió hormigueo esta vez. Sintió una calma rara, casi doméstica. Entonces lo notó. El lodo alrededor de la base, que ayer era una masa compacta, presentaba finas grietas como si la superficie hubiera respirado durante la noche. Entre 2 de esas grietas, una hebra de agua clara se abría camino, primero tímida, luego constante. Era un hilo delgado pero vivo, lo bastante para dibujar un pequeño cauce que serpenteaba unos centímetros y se perdía en una hendidura del piso. Esteban se agachó y acercó los dedos. El agua estaba fresca, no helada, fresca como el borde profundo del río a la sombra de los sauces. Se la llevó a la lengua, no sabía a óxido, ni a cloro, ni al pozo viejo de la escuela. Era agua sin historia de tubería. Miró arriba instintivo, buscando goteras, un tubo roto, cualquier explicación simple. No había techo. No había mangueras. La base reposaba sobre el mismo suelo irregular cubierto de barro. El hilo no venía de la imagen, no brotaba del yeso, sino del piso justo al pie de la peana, como si el suelo allí hubiera decidido abrir un ojo de agua. Se apartó un momento, tanteando con los ojos el desnivel de las losas quebradas. La corriente tenía a dónde correr si la guiaban. Tomó un pedazo de teja, lo clavó a mano, y con el talón fue formando una canaleta suave para encauzar el hilo y que no socavara la base. La arcilla cedió. El agua obedeció. Mientras trabajaba, llegaron 2 sombras desde la calle. Era un matrimonio joven con una cubeta de pintura lavada hasta el metal. Se miraron con pudor de intrusos. ¿Ya se puede?, preguntó la mujer bajito. Esteban no supo qué decir. No era suyo decidir. Señaló la canaleta recién hecha. Con cuidado murmuró: «Que no hagan fuerza aquí». La mujer inclinó el recipiente y esperó. En un minuto apenas una lámina fina fue cubriendo el fondo. El hombre la miraba como si esa cubeta fuera una cuna. No dijeron nada más. Cuando se llenaron cada uno, tomó un sorbo como quien prueba el caldo para ver si ya está en su punto. Ella cerró los ojos un segundo. Él respiró hondo.
Luego, sin aspavientos, se marcharon. El perro levantó la oreja. Una señora del mercado con delantal a cuadros apareció con 2 botellas de refresco vacías. Un niño llegó corriendo con un vaso de plástico de fiesta. Una adolescente, la misma de la grabación, se plantó a mirar sin tocar nada con una timidez nueva en el rostro. En menos de media hora, el hilo constante se convirtió en fila. Nadie gritaba. Nadie daba órdenes. Se formó un orden hecho de miradas que ceden el turno y manos que sostienen el recipiente del vecino para que no se vuelque. Es un manantial, aventuró un abuelo que había visto nacimientos de agua en laderas tras temblores. A veces se abren así de pronto. O una tubería rota, replicó alguien. El ayuntamiento dejó líneas viejas por debajo. ¿Y por qué sale limpia?, preguntó otro. Si fuera de tubería, olería a cloro. Don Chuy, siempre listo con su ciencia, a medio aprender, olió el hilo con sorna y frunció la nariz. No encontró el cloro que esperaba. Se encogió de hombros, pero no se fue. Llenó una botella pequeña y con un gesto mecánico se santiguó sin darse cuenta. La contradicción esa mañana cabía en el mismo cuerpo sin pelear. Llegó el padre con una pala al hombro y una prudencia grande en los ojos. No habló de milagros ni de señales. Habló de cuidado. Pidió que no desmontaran nada, que no metieran dedos en la grieta, que dejaran que el agua siguiera su camino. Si esto es de Dios, dijo con voz cansada, de limpiar escombros se sostendrá solo. Si no lo es, también lo sabremos. Propuso rezar un misterio del rosario sin interrumpir el llenado, cada quien a su ritmo. Nadie discutió. El murmullo de las cuentas, mezclado con el agua menuda, produjo una música mínima nueva para ese atrio. Doña Elvira llegó apoyada en su bastón. No se coló al frente. Esperó aunque las piernas le pidieran sentarse. Cuando por fin le tocó, Esteban sostuvo su jarrita esmaltada bajo el hilo. El agua golpeó el metal con un sonido vivo. Ella se mojó la frente, las sienes y bebió un sorbo diminuto como quien recibe una hostia. Luego le tendió la jarrita a un niño que miraba con ojos grandes. Primero tú, mijito, y sonrió con esos dientes escasos que guardan la dulzura de las abuelas. Las noticias viajan rápido en pueblos chicos, pero esa mañana volaron. Ahora sale agua. Dicen que es fría, que no está sucia, que empezó al amanecer, que el padre dijo calma. Gente de los lomeríos bajó con garrafas improvisadas. Otros, con la vergüenza de los escépticos, se asomaban y pedían a un vecino que les llevara un poco por si acaso. La plaza olía a hojas húmedas y a esperanza fresca. Esteban trabajó, como sabe, sin estorbar, sin estorbarse. Reforzó la canaleta con otra teja, colocó piedras pequeñas para que no se desmoronara, amarró un cordel haciendo un pasillo simple, donde la fila pudiera avanzar sin pisar la base. No hablaba mucho. Cuando alguien le preguntaba, contestaba con frases cortas. Tenía el sueño de la madrugada en el borde de la lengua, pero no lo contaba. Lo guardó donde se guardan las cosas que sostienen sin necesitar aplausos. Hacia media mañana el sol ya apretaba. El hilo seguía. No aumentaba ni menguaba, perseveraba. Alguien llevó vasos de plástico para quien llegara con las manos vacías. Otra persona de esas que organizan sin darse importancia apuntó en una libreta a los que querían agua para un enfermo para darles paso. El padre, viendo la hilera, recordó en voz alta que el agua no debía venderse. Nadie protestó. A nadie se le había ocurrido. El rumor inevitable empezó a cambiar de tono. Será pasó a dicen que le ayudó a doña fulana con el dolor de cabeza
y al niño de la tos se le calmó. Esteban escuchó sin engancharse. Lo sabía por oficio, que el primer día de una estructura nueva hay que dejarla asentarse antes de colgarle adornos. Pero también supo sin saber cómo que lo de esa mañana no era solo física subterránea. Había en el aire una especie de peldaño invisible que permitía a la gente ponerse de puntas y ver más lejos. Al mediodía, cuando el padre propuso cerrar un momento para limpiar los alrededores, muchos se ofrecieron. Se barrió el lodo, se recogieron botellas vacías, se acomodaron bancas. En lo que algunos ordenaban, otros se acercaron al borde de la plaza para contar lo que empezaba a pasar en las casas. Fue en ese ir y venir entre escobas y garrafas cuando una mujer llegó corriendo con el rostro encendido. «Mi niña», dijo sin aire, «tenía fiebre. Le di de esta agua anoche que me trajeron y amaneció sin temperatura». La fila se hizo silencio. Esteban sintió otra vez ese leve escalofrío que no enfría avisa. No preguntó más. Solo miró el hilo transparente y por primera vez en mucho tiempo dejó que una palabra completa se acomodara dentro gracias. Parte 5. O encontro con a Virgem Fep Mau. La mujer que había llegado jadeando al mediodía se llamaba Teresa. Su niña Lupita llevaba 2 noches con fiebre alta desde la inundación. No había suero en la clínica, el termómetro iba y venía entre 39 y 40, y la pequeña deliraba llamando a su abuela. Alguien le llevó en una botella un poco del agua que nacía junto a la imagen. Teresa, sin saber si hacer caso o no, mojó un pañuelo, le refrescó la frente a su hija y le dio 2 traguitos pequeños para que no se deshidrate. Se justificó en voz alta como si tuviera que convencer a la casa entera. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tanteaba la plaza, Teresa apareció otra vez en el atrio con Lupita de la mano. La niña tenía los ojos aclarados, una palidez buena de descanso, y esa hambre tímida que solo llega después de que el cuerpo libra una batalla. El padre se acercó con cautela, palpó la frente, miró el pulso como si sus dedos tuvieran memoria de médico, y luego sonrió poco, porque no quería prometer nada que no fuera cierto. Teresa no hizo discurso. Se arrodilló, besó el rebozo extendido bajo la imagen, y lloró callado, ese llanto que sale cuando la tensión suelta por fin la cuerda. «Gracias», dijo a nadie y a todos. Hubo quien tomó aquello como una coincidencia feliz. Las fiebres a veces ceden de golpe, explicó don Chuy, medio para los demás, medio para sí. Otros anotaron la hora en una libreta, con el cuidado de quien no quiere perder el hilo de un tejido nuevo. Esteban miró a la niña un momento. Luego se ocupó de reforzar la canaleta con una piedra chata. Que el agua no se derrame donde no debe, pensó, como si ordenar el curso de ese hilo fuera también un modo de dar las gracias. A media mañana llegó don Librado el carpintero viejo, que había enseñado a Esteban a tomar el cepillo sin lastimarse las muñecas. Llevaba años con los dedos hinchados por el reuma. Desde hacía meses no podía cerrar la mano por completo. Las tazas se le escapaban, los clavos se le caían, el rosario se le enredaba como si fuera alambre. Venía acompañado de su hija, que le hablaba bajito para que no se cansara. «No vengo a tentar a Dios», dijo don Librado con humor de gente honesta. «Vengo a mojar estas ramas secas a ver si agarran savia». Esteban le consiguió un recipiente ancho, de los que usan para amasar pan. Lo colocó bajo el hilo.
y esperaron a que el fondo tuviera un par de dedos de agua. Don Librado, sin teatro, se sentó en un banco y metió las manos. No las movió. Las dejó allí quietas como quien pone una semilla en tierra húmeda y aguarda. Está fresca, murmuró, pero no de frío. Fresca como sombra de árbol. Pasaron unos minutos. La fila se detuvo sola por respeto. El padre empezó un Ave María que la gente siguió en susurro, y el murmullo creó un techo más firme que cualquier lámina. Don Librado, de pronto, apretó los labios. No por dolor, por sorpresa. Sacó despacio la mano derecha del agua y con cautela intentó cerrar el puño. Los dedos obedecieron a medias. Lo intentó otra vez como quien aprende un paso. Esta vez, el índice y el medio llegaron más cerca. La hija lo miró sin respirar. «Dame la taza», pidió él. Ella le acercó una de peltre ligera. Don Librado la sostuvo al principio con 2 manos, luego con una sola. No tembló. Probó levantarla un poco. La taza subió. No se derramó. No fue un salto, fue un avance pequeño, como el de una puerta hinchada que por fin cede al 5.º intento. Don Librado rió en voz baja con una risa que le quitó años de encima. No dijo milagro. Dijo, «Gracias por el préstamo, madre». A alguien se le escapó un aplauso. Otro se enojó con el aplauso como si profanara la seriedad. El padre levantó la mano pidiendo calma. Les recordó con prudencia que la gratitud no necesita bulla y que nadie bajo ningún motivo debía vender remedios ni promesas con ese agua. Si hay gracia, es para todos. Si no la hay, igual compartimos lo que nos hace bien ayudarnos, dijo con esa mezcla de evangelio y sentido común que los pueblos más pobres han practicado siempre. Esteban no quitó ojo de las manos de don Librado. Recordó las tardes de aprendizaje, la voz del viejo corrigiendo el ángulo del cepillo, la vez que le dijo, «La madera no se pelea, se acompaña». Algo de esa frase encajó con lo que tenía delante. Tal vez la vida, cuando se vuelve rígida como dedos sin flexión, necesita agua humilde y constancia, y manos alrededor que aguanten el silencio sin desesperarse. Esa misma tarde, por iniciativa de nadie y de todos, pusieron junto a la imagen una caja de cartón con una libreta dentro. «Gracias recibidas», decía con letra de adolescente. La gente apuntaba cosas mínimas. Dormí sin pesadillas. Se calmó la tos del niño. Pude comer pan sin dolor de estómago. Llegó mi hermano del lomo con víveres. No eran todas curaciones. Eran señales de vida volviendo al sitio que el agua había desordenado. Y de vez en cuando, una frase que se repetía como un estribillo. No me sentí sola. Lo que nadie esperaba era lo que empezó a pasar en Esteban. No fue un trueno, no fue una visión. Fue un amanecer. Al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, llegó al atrio antes que los demás. El perro flaco ya lo reconocía y levantaba la cabeza a modo de saludo. Esteban se arrodillaba frente a la imagen, no en el centro, no donde estorbara, sino a un costado, como quien se sienta junto a la cama de un enfermo querido para acompañar su sueño. No hablaba mucho. Al principio, 2 frases: «Cuida a mi madre y cuida el pueblo». Luego, con vergüenza suave, añadió: «Perdóname lo distante». No sabía rezar largo. Rosa, su esposa, había sido la del rosario firme. Él prefería las manos ocupadas. Pero allí, con el hilo persistente al lado, las palabras encontraron sitio. A veces no decía nada, y solo respiraba hondo como si llenara pulmones que llevaban meses a medias. En una de esas mañanas, mientras el cielo aún era gris,
Sintió un perfume levísimo, difícil de nombrar a albahaca mojada, tal vez a flor de azahar. Buscó con la mirada y no encontró flores. No dijo nada. Se quedó quieto permitiendo que ese olor se anclara en la memoria donde guardaba la voz de Rosa cuando reía en la cocina. El padre lo observó de lejos. No lo llamó. Un día, cuando acabaron de barrer, se acercó y le habló como se habla entre hombres que han perdido y ganado cosas. Si quieres mañana, diriges tú las avemarías de la mañana. No como jefe, aclaró como vecino. Esteban dudó. Luego asintió con la cabeza. Al día siguiente su voz fue baja, insegura al principio, pero clara. No adornó nada. Marcó el ritmo como quien lleva el paso de un trabajo en equipo. Y la gente respondió. No había fervor de espectáculo. Había una devoción doméstica de esas que se hacen mientras se tiende la ropa o se prende el comal. Los relatos siguieron creciendo, no como espuma, sino como cosecha. A Lupita la vieron correr detrás de una pelota al tercer día, sudando sano sin sombra de fiebre. Don Librado volvió con su caja de herramientas y con paciencia se atrevió a clavar 2 puntillas para fijar un tablón que se había soltado en el atrio. El martillo encontró por fin una mano que lo sostuviera con dignidad. Una muchacha. Marta contó que había podido dormir sin el miedo sordo que le dejó la noche de la crecida. Otra mujer dijo que al mojarse la frente no se le fueron los problemas, pero dejó de sentirse aplastada por dentro. Y eso, para ella, ya era un milagro. Los escépticos no desaparecieron. Y estaba bien que no desaparecieran. Hacían preguntas útiles. ¿De dónde viene el agua? ¿Se puede analizar? ¿No será una vena subterránea que se abrió con la crecida? ¿No hay riesgo de que se contamine? El padre pidió a un maestro de la secundaria que tomara una muestra para mandarla al laboratorio del municipio. Nadie se opuso. Si la verdad es de Dios, no le teme a los tubos de ensayo, dijo alguien con humor. Esteban, mientras tanto, siguió arrodillándose cada mañana, no para pedir milagros nuevos, sino para agradecer la posibilidad sencilla de empezar el día de rodillas y ponerse de pie sin que pese tanto el recuerdo. A veces llevaba 2 claveles blancos, a veces nada. A veces, mientras los primeros llegaban con sus botellas, pensaba en el sueño del agua limpia y la mujer de manto azul que abría los brazos sobre San Miguel del Río. No intentaba verlo despierto. Le bastaba con sentir muy hondo y muy simple que no estaban solos. Los días siguientes tomaron un ritmo nuevo, como si el pueblo hubiera cambiado de respiración. Al amanecer, el perro flaco ya estaba en su sitio. El hilo de agua seguía fiel. Y Esteban, sin darse cuenta, se volvió el primero en llegar y el último en irse. No daba órdenes. Señalaba con la mano, amarraba un cordel, acomodaba una piedra, pedía por favor y gracias. Cuando el padre le pidió que guiara el rosario de cada mañana, su voz baja pero segura encontró un compás que todos podían seguir. No era un líder, era un vecino atravesado por algo hondo, y eso basta para que los demás se animen. La iglesia todavía herida era la tarea grande. Las bancas secas al sol se lijaron con papel gastado que alguien trajo de la escuela. Los hombres enderezaron barrotes y apuntalaron muros. Las mujeres con delantales a cuadros retiraron lodo de los rincones con una paciencia de colibrí. Los niños, felices de ser útiles, recogieron clavos y tornillos en latas viejas, como quien junta tesoros. Lo que sirva, guárdenlo, repetía Esteban, y el montón de cosas que sirven crecía como una esperanza discreta. En las tardes, cuando el sol se recostaba detrás del cerro chico,
Las voces empezaron a volver al atrio. Una señora arrancó de un cajón un cancionero viejo. Un joven desempolvó una guitarra que sobrevivió a la crecida. Se ensayaron cantos sencillos que cualquiera podía entonar. No importaba si alguien desafinaba, importaba que se atreviera. Y al caer la noche, las velas, primero tímidas, luego numerosas, dibujaron un collar de luces alrededor de la imagen. Las oraciones tomaron cadencia de fogón, todos a su ritmo, todos juntos. Pronto surgió la idea de proteger la imagen en un sitio alto. Arriba en el lomo, donde el agua no alcanza, propuso alguien. El padre, con sensatez, pidió que no se improvisara un santuario deprisa, pero tampoco que se postergara lo necesario. Se formaron cuadrillas, unos medirían el terreno, otros conseguirían lámina buena y maderas útiles. Otra gente con manos de costura haría banderines de papel para la inauguración. Esteban se ofreció para lo que supiera hacer diseñar una techumbre simple, firme y bonita que no pesara demasiado. Trazó en una hoja de cuaderno una estructura de postes y vigas con un alero ancho para que la lluvia resbalara lejos de la base. Sin lujos, dijo, pero con dignidad. El sábado siguiente subieron en procesión. No hubo banda ni cohetes. Hubo silencio de respeto, y luego un canto suave que el valle devolvió en eco. Entre cuatro, con cuidado de joyero, cargaron la imagen envuelta en el mismo rebozo que la rescató. Esteban, a un costado, marcaba el paso con la vista en el suelo, buscando las piedras traicioneras del sendero. En el alto, señalado por encima de la línea de inundación, ya los esperaba la base nueva, un rectángulo de cantera, que donó una familia que trabaja en la mina de piedra. Los postes rectos olían a madera recién cortada. La lámina brillaba sin presumir. Doña Elvira, sentada en su silla coja, lloró bajito cuando la posaron en su sitio. Ahora sí, madre, susurró. Desde aquí ves todo. La techumbre se terminó entre todos. Un muchacho que sabe de plomada ajustó los ángulos. Una niña alcanzó clavos con la lengua afuera concentradísima. Un señor grande sostuvo los postes con los brazos abiertos mientras otro amarraba los tensores. Esteban, con movimientos aprendidos de años, clavó sin apuro escuadra en mano y dejó la estructura tan firme que un viento juguetón la probó y pasó de largo. En la cara de Esteban se dibujó una satisfacción que no veía desde que Rosa vivía la alegría simple de que algo quede bien y sirva a los demás. El agua no dejó de correr en el atrio viejo. Se organizó un pasillo con cuerdas y piedras para que la gente llenara sus botellas sin pisar la grieta. Se puso un letrero de cartón, no vender, compartir. Una libreta, la de gracias, recibidas ahora, convivía con otras necesidades del día. Allí se anotaba a quien había que ayudar tejas para la señora que perdió el techo, medicinas para el abuelo, que no puede ir al municipio, pañales para la familia que se quedó sin nada. Los que tenían un poco más dejaban sobres con monedas. Los que no tenían dejaban tiempo. Las reconciliaciones pequeñas y grandes aparecieron como brotes entre piedras. Dos compadres distanciados desde una pelea absurda se dieron la mano a los pies de la imagen nueva. Un joven que solía beber hasta perder el sentido dejó de hacerlo para no llegar torcido donde la Virgen. Una pareja habló por fin del hijo que perdieron y lloró sin esconderse. Y en una esquina, Esteban y Ramiro, amigos de infancia que se habían apartado por palabras duras dichas el día del velorio de Rosa, se encontraron frente a frente. No se abrazaron. No hacía falta. ¿Me ayudas con esta viga?, dijo uno. «Claro», dijo el otro.
El resto lo hizo el martillo 2 hombres trabajando juntos como si el tiempo no hubiera tenido la mala idea de separarlos. Cada noche al pie de la techumbre, en el lomo, la oración tomó carácter de cita. Se llegaba con lo que se tenía una vela, un clavel, un silencio. A veces, cuando el viento bajaba desde el monte, el canto, la guadalupana, se mezclaba con el ladrido de los perros y el crujir de las hojas. La luz de las velas punteaba la cuesta, y vista desde la carretera parecía un río al revés, en vez de bajar subía. Esteban, que no sabía hablar de teología, empezó a entender cosas sin decirlas. Comprendió que su duelo por Rosa había encontrado por fin un lugar donde sentarse, no para olvidar, sino para no doler solo. Comprendió que el trabajo de sus manos, clavar, medir, atar, alinear, también podía ser una forma de rezar. Y comprendió con una gratitud que a veces le pesaba en el pecho, que ser el que guía el rosario no lo hacía más que los demás, lo hacía con los demás. Fue dándose cuenta de que si paraba un segundo a escuchar entre ave y ave la oración colectiva, tenía respiración propia como una criatura recién nacida. No faltaron preguntas ni cuidados. El maestro de ciencias llevó al municipio la muestra de agua. Todos esperaron con paciencia. Mientras tanto se estableció que el pozo improvisado del atrio no podía usarse para lavar ropa ni animales. Una señora propuso turnos para limpiar el pasillo cada tarde. El padre insistió: «Esto no es espectáculo, es casa». Y casa se volvió un lugar donde se llega, se comparte, se deja el cansancio al pie del banco y se recoge un pedacito de fuerza para seguir. Un domingo, al terminar la misa, bajo la techumbre nueva, Esteban tomó el cepillo de carpintero de don Librado, que lo prestó con una sonrisa orgullosa, y sobre una tablilla de pino fue trazando con paciencia un marco sencillo para la imagen sin dorados, con bordes suaves, con una pequeña cruz tallada en la esquina inferior, donde sólo la vería quien se acercara mucho. Tardó 3 tardes en dejarlo a su gusto. Cuando lo montó el conjunto, no ganó lujo, ganó pertenencia. Era como si la madera dijera: «Somos de aquí». Las historias siguieron. Un adolescente que no quería saber nada de cosas de iglesia empezó a tocar la guitarra en las noches. Una mujer enseñó a las niñas a hacer flores de papel resistentes a la lluvia. 2 hombres que no se hablaban terminaron construyendo juntos una rampa para que doña Elvira pudiera subir sin tropezar. Y cada vez que el cansancio les doblaba la espalda, bastaba levantar la vista. Allí estaba el manto azul quieto y cercano, recordando que el pueblo no estaba solo. Aquel valle acostumbrado al rumor del río y a las desgracias que trae y se lleva, descubrió otra música, la de la gente cantando al unísono. En la cuesta, la de los martillos que compasan las tardes, la de las risas de niños que vuelven a jugar sin miedo al agua. No es que los problemas se hubieran resuelto, faltaban materiales. La cosecha había sufrido, algunas casas seguían inhabitables, pero algo esencial se enderezó por dentro. En San Miguel del Río, la fe dejó de ser asunto de unos cuantos y se volvió trabajo de todos: levantar, compartir, cantar, curarse juntos. Y Esteban, el hombre que durante 2 años evitó el atrio por un dolor que no cabía en ninguna banca, ahora subía cada anochecer a la techumbre del lomo, juntaba a la gente con un «listos bajito» y marcaba la primera Ave María, con la misma precisión con que un carpintero marca la primera línea sobre la madera. Desde allí el canto bajaba al pueblo, cruzaba la plaza, tocaba puertas y se iba por el río
como un mensaje que el agua entendía. Aquí seguimos, madre. No nos sueltes. Un año después, el valle amaneció, con ese aire limpio que solo dejan las lluvias bien portadas. San Miguel del Río había vuelto a su forma, pero no a la de antes. Los caminos estaban mejor trazados, la plaza más barrida, y en lo alto del lomo brillaba la techumbre de madera que el pueblo levantó para la Virgen, como una casa pequeña abierta al cielo. Desde allí se veía todo el cauce ya domado, los sembradíos recuperados, los tejados con nuevas láminas que no chillaban con el viento. En el atrio viejo, al pie de la grieta, el hilo de agua seguía fiel, eterno, líquido, constante, como que incumple una promesa sin presumirla. El aniversario de la inundación se declaró Día de Acción de Gracias. No hubo cohetes, hubo campanas. Desde temprano llegaron familias de pueblos cercanos, garrafas, flores, velas, en frascos de café. Los de San Miguel estaban listos, un pasillo ordenado para el agua, una mesa con pan dulce y café de olla, y un letrero nuevo de madera tallado por Esteban, que decía lo que siempre se había dicho, pero ahora con letras que se podían tocar. No vender, compartir. El padre celebró la misa bajo la techumbre. El viento traía y llevaba las palabras como si jugara con ellas para que nadie se perdiera de oírlas. En la homilía no hubo ciencia ni espectáculo, hubo memoria. Recordó los nombres de quienes perdieron más en aquel río desbocado y también los de quienes se dieron más de lo que tenían. Si hoy agradecemos, dijo, no es porque el dolor se haya ido, sino porque el amor se quedó. Nadie aplaudió, no hacía falta. Algunas cabezas se inclinaron, otras miraron lejos para que no se les notara la lágrima. Después de la misa empezó la procesión. No era tan larga como las de los grandes santuarios, pero tenía el peso de lo verdadero. Subieron despacio con cantos que el valle ya sabía de memoria. La imagen iba envuelta en el mismo rebozo que la salvó del lodo, y un marco de pino claro hecho por Esteban y rematado por don Librado la abrazaba sin opacarla. Doña Elvira, más delgada, pidió caminar los últimos metros con su bastón. Para que ella me vea llegar de pie, dijo. Dos jóvenes le dieron cada uno un brazo y la acompañaron sin prisa. Arriba, frente a la base de cantera, se colocaron los exvotos dibujos de niños donde se veía el agua como una serpiente azul. Fotografías con fechas y un gracias torcido. Listones con nombres escritos a lápiz. Una taza de peltre vieja y orgullosa que don Librado dejó como testimonio de unas manos que ya podían sostener sin miedo. Teresa, con Lupita agarrada de la falda, dejó un moño de escuela. No por el milagro grande, susurró, por los días normales que volvieron. El cuaderno de gracias recibidas ya no era uno sino 5 gastados en los bordes con letra de todos los tamaños. Una adolescente, la de la primera grabación, se volvió la encargada de cambiar el cuaderno cuando se llenaba. Cada tanto leía en voz alta, sin nombres, 2 o 3 líneas para que el agradecimiento también se compartiera. Dormimos toda la noche. Mi papá y mi tío se reconciliaron. Nació mi hija y está sana. Llegó trabajo a la casa. Dejé de tener miedo a la lluvia. No faltaban las notas de quienes no habían recibido lo que pedían, pero seguían viniendo. No se curó mi hermano, pero ya no se queja del dolor. Mi tristeza no se fue, pero me deja cocinar. No entiendo nada, pero me siento acompañado. A la gente le cabían las 2 cosas en el pecho, la pena y la gratitud. También llegaron los prudentes. Un ingeniero del municipio con casco bajo el brazo y voz amable
Explicó que el laboratorio determinó que aquella agua era de un nacimiento subterráneo de baja mineralización, apta para consumo. Nadie gritó «milagro» ni «ven a ver la vena geológica». Ambos datos encontraron su sitio. El padre sonriente remató «sea por vena o por gracia que alivie». Y la fila siguió con la misma paciencia porque el alivio no pregunta atajos. Los peregrinos empezaron a ser costumbre de fin de semana. Llegaban de 3 de 5 de camioneta prestada. Algunos traían veladoras con etiquetas brillantes, otros solo una bolsita con flores del campo. El pueblo aprendió a recibir sin hacer negocio del agua. A cambio, vendían pan, ofrecían sopa, compartían techo, y a lo mucho ponían una cajita para quien quisiera ayudar con la limpieza y las reparaciones. Don Chuy, que fue de los más escépticos, se volvió experto en repartir hielo para las garrafas y en preguntar de dónde venía la gente para marcarlo en el mapa. En su tienda colgó una cartulina con chinchetas de colores. Peregrinos Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Hidalgo. Cuando alguien le decía «¿Y usted, don Chuy, cree?» respondía sin pelear «creo que esto nos hizo mejores vecinos». Y eso no me lo discutas. En casa de Esteban también cambió la respiración. La silla de doña Elvira dejó de cojear, él le puso una pata nueva. En las tardes, Esteban bajaba la caja de herramientas con un ánimo que no le conocía desde antes de Rosa. Construyó una rampa más ancha para quien subiera en silla de ruedas, arregló puertas que ya cerraban sin llanto y recibió encargos modestos, marcos, bancos, repisas. No se hizo rico, se hizo útil, que en pueblos como el suyo es otra forma de abundancia. Esteban sonreía más, sí, pero no con una alegría ruidosa, sino con una luz tranquila que se le había acomodado en los ojos. Las mañanas seguían siendo su cita, llegaba, se arrodillaba a un costado, dejaba a veces 2 claveles, uno por su madre, otro por Rosa, y conducía el rosario con voz clara. Sabía que no era el dirigente de nada, y tal vez por eso todos aceptaban su guía, porque no se trataba de mandar, sino de acompañar. A veces, mientras la gente contestaba el ave, él miraba de reojo el cauce y recordaba el sueño de la mujer de manto azul de pie sobre el agua. No intentaba explicar, respiraba. Y en ese respirar se le iba deshaciendo el nudo viejo que tenía en el pecho. Llegaban historias y también advertencias. Un par de vivales quisieron llevarse bidones para vender agua de la Virgen en la carretera. El pueblo se plantó sin gritos. El letrero de no vender, compartir. Estaba allí por algo. El padre habló con ellos, los escuchó, les ofreció comida y les pidió que no volvieran con ese plan. No regresaron. La comunidad que conocía el precio de lo perdido sabía defender sin endurecerse. Cuando cayó la tarde de aquel aniversario, el cielo tomó el color de las mandarinas. Las velas alineadas en la cuesta hicieron de la loma un firmamento al revés. La última oración fue una letanía de nombres, los que no están, los que volvieron, los que se fueron a buscar trabajo, los que llegaron con fe prestada. El canto se elevó suave y el eco devolvió las notas como una bendición repetida. Abajo en el atrio el agua seguía corriendo. Un niño curioso metió la mano y dijo que estaba como si una sombra te abrazara. Al despedirse, Esteban se quedó un momento más. Pasó la mano por el marco de pino, ese que había alisado con paciencia hasta quitarle cada astilla, y sonrió. No tenía respuestas para todo, no le hacían falta. Tenía trabajo en la mañana, gente a quien saludar por la tarde y una oración que no se le quedaba atorada.
Miró a su madre, que se hacía pequeña dentro del rebozo, y a la gente que bajaba en silencio con la paz en los hombros, como un chal recién tejido. Luego volvió la vista a la Virgen. «Gracias por quedarte», dijo apenas audible. En San Miguel del Río, aquel día no cerró una herida con espectáculo. Abrió un camino con pasos cortos. Lo que quedó después no fue un prodigio de feria, sino una costumbre nueva: reunirse, compartir el agua, cantar como quien cosecha y creer cada quien a su modo que la vida, cuando se cuida juntos, vuelve a su cauce. Esteban, al emprender el descenso, tenía en los ojos la misma luz tibia que la loma, y ya no había ese peso antiguo que lo hacía mirar el suelo. Había simplemente futuro. Al caer la noche, la loma quedó bordada con pequeñas luces. Las velas temblaban sin apagarse, como si respiraran con el valle. Esteban subió despacio, se detuvo frente a la techumbre y, sin buscar palabras grandes, se arrodilló a un costado de la imagen. El marco de pino estaba tibio al tacto. Abajo, en el atrio antiguo, el hilo de agua seguía su canto mínimo, ese murmullo que no presume y sin embargo consuela. El pueblo se fue dispersando con calma. Quedaron los pasos de los últimos, el crujido leve de la madera, una canción casi en susurro que aún flotaba en el aire. Esteban apoyó las manos en las rodillas y cerró los ojos. No pidió nada imposible. Dijo gracias por lo pequeño, por el pan, por el trabajo, por la risa corta de su madre, cuando la silla ya no cojea, por el nombre de Rosa, que vuelve sin doler tanto, por la gente que aprendió a compartir el agua sin venderla. Abrió los ojos. La llama más cercana dibujaba sombras suaves en el manto azul. Y el agua, la misma que nació al pie de la peana, corría clara, obstinada, paciente. A veces los milagros no suenan fuerte. No quiebran montañas ni detienen relojes. A veces son esto un pueblo que se junta a una herida, que aprende a cicatrizar, una oración que encuentra su música, una sonrisa que regresa a un rostro cansado. San Miguel del Río no olvidará la crecida, pero ya no la teme del mismo modo. Sabe que no está solo. Si hubieras estado aquí esta noche, ¿qué habrías llevado a los pies de la Virgen? Un nombre, una pena, un agradecimiento, quizá un silencio, quizá una promesa sencilla, tal vez solo tus manos para ayudar a sostener lo que entre todos levantamos. Nos gustaría leerte. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón, por quién te gustaría que recemos, qué agradecimiento o intención quieres dejar hoy. Si en tu barrio, en tu familia o en tu propia vida has visto una fuente abrirse cuando parecía que todo estaba seco, compártelo. Tu testimonio puede ser el agua que otro está esperando. Y si sientes que esta historia puede dar consuelo a alguien, envíasela. Aquí seguiremos como Esteban, volviendo cada mañana y cada tarde, aprendiendo a decir gracias, incluso cuando no entendemos todo, escuchando el murmullo del agua que no se cansa. Que la Madre nos cuide el paso, que su luz pequeña y fiel como estas velas nos encuentre siempre en el camino. Hoy ChatGPT